Bienvenida a aquellos que nos visitan, a aquellos que están aquí acompañando y visitándonos en esta tarde. Sean bienvenidos. Nos alegra tenerles aquí con nosotros el día de hoy. Queremos que se sientan en casa y entre familia el día de hoy. Cuando nosotros tenemos un mismo Dios que es el que servimos, eso nos hace a nosotros hermanos, hermanas en Cristo Jesús. Así es que de parte de todos aquí en Catedral de Fe le damos la bienvenida a aquellos que nos visitan en esta tarde. Sean bienvenidos. Le doy la bienvenida a todos los de casa el día de hoy, aquí a casa. Qué bueno que están aquí. Esta tarde quiero hablar contigo acerca del tema titulado Entendiendo el propósito de Dios. Porque Dios siempre tiene un propósito detrás de lo que hace. Y si Dios te hizo a ti, tienes que saber que hay un propósito en ti de parte de Él. Para comenzar, escuché de aquel pastor que en una tarde salió juntamente con un diácono y se fueron a la salida del pueblo y se pusieron ahí a un lado del camino con un rótulo bien grande, uno de un lado y otro del otro lado del camino. Y el rótulo que tenía cada uno, el pastor y el diácono, ahí a un lado del camino, decía lo siguiente: el final está cerca, vuélvase ahora antes que sea demasiado tarde. El pastor ahí en un lado del camino con ese rótulo y el diácono al otro lado del camino con ese rótulo. Y cada que pasaba un carro, levantaban el rótulo ahí para que al pasar pudieran observar y ver cada conductor ese rótulo que estaba ahí. Venía el carro por ahí y levantaba cada uno el rótulo: el final está cerca, vuélvase ahora antes que sea demasiado tarde. Y el plan era, cada que veas un carro pasar por ahí, levanta el rótulo para que lo vean específicamente al pasar. Primer auto venía por ahí, levantan el rótulo ahí de cada lado, así de que no había escapatoria. El conductor lo veía, el que iba del pasajero lo veía. Y el primer carro que pasó por ahí les echó un grito: déjenos en paz, ustedes religiosos locos. Y unos segundos después se oyeron choques y un ruido grande y enorme de que el carro se rodó y dio vueltas y se fue para el voladero. El diácono voltea con el pastor y le dice: oiga, pastor, ¿no cree usted que le deberíamos de cambiar al rótulo y que debería decir el final de la pista, el final de la carretera está cerca? Estaban queriendo dar una noticia doble con el proceso, pero tenían que cristalizar un poquito porque estaban en realidad advirtiendo de lo que venía, no solamente para el auto, también para la vida de la persona en el auto. Espero que le hayan agarrado, hay unos que están por ahí todavía pensando. El final de la carretera está cerca, regrésese antes que sea demasiado tarde, era lo que estaban advirtiéndole a cada conductor. Entendiendo el propósito de Dios. Es más, voltea a la persona que está enseguida de ti y dile: Dios tiene un propósito para ti. Y mira, para poder tratar con este tema, es importante entender el contexto de la lectura que leímos ahorita aquí de Ruth, porque nos habla acerca de Noemí y de Ruth. Y la referencia que nosotros encontramos aquí en la Escritura es acerca de una situación tremenda que ha sucedido. Noemí es una mujer que vivía en Belén con su esposo y 2 hijos. Y debido a la circunstancia y a la situación que estaba pasando allí en su tierra, tuvieron que irse a Moab, a otro lugar, a trabajar para poder sobrevivir. Se fue Noemí con su esposo y sus 2 hijos para poder conseguir
una manera de cómo tener una mejor vida y se fueron a Moab específicamente a vivir. La Biblia nos enseña que allá en Moab, sus dos hijos encontraron por ahí unas muchachas que escogieron y se casaron. De manera que Noemí se sentía completa porque Dios le había bendecido no solo con aquel esposo, sino con dos hijos que ahora se encontraban ya maduros y se habían casado colectivamente. Y la bendición más grande de una mamá es poder ver a sus hijos realizados. Y esta mamá Noemí se veía y se sentía realizada al ver el escenario que tenía delante de ella en aquel lugar. Pero la Biblia nos enseña que sucedieron las circunstancias tales que aquel escenario de Noemí cambia muy pronto. Es más, Noemí ni siquiera llega a poder conocer nietos, porque la Biblia nos enseña que tanto el esposo como los dos hijos mueren allá en Moab. Y ahora Noemí tiene el dolor más grande de su vida, porque pierde a su esposo y pierde a sus dos hijos y se encuentra en un país extranjero que no es su tierra. Hay un dolor fuerte en su corazón en aquel momento al perder y al experimentar aquella tragedia, al perder lo que más amaba. Todo lo que ella tenía lo ha perdido. Y con aquel corazón quebrantado y afligido, y con aquella pena dentro de su corazón, ella decide hacer una cosa: ir para atrás a los suyos, a casa. De regresar para atrás a Belén, donde se encontraban los conocidos y el resto de su familia. De manera que viene con las dos nueras y les dice: miren, ustedes son bellas y son jóvenes, váyanse de regreso a casa y formen sus vidas con alguien más. Una de ellas no le tiene que repetir dos veces, inmediatamente se va. Pero la otra, llamada Ruth, como que ella había percatado algo. Sí es importante que nosotros podamos entender, al lugar donde nosotros vamos hay algo que llevamos con nosotros. Y Noemí se había llevado no solamente aquel esposo y aquellos dos hijos, se había llevado el temor de Dios y a un Dios poderoso dentro de ella, con ella, allí a Moab, aquel país donde estaba habitando. Y aquella mujer Noemí había injertado algo en su nuera Ruth, que ahora Ruth, a pesar de que había crecido en un ambiente diferente, a pesar de que tenía una creencia diferente, podía observar que Noemí tenía algo especial al tener a ese Dios que ella le servía. Y por lo tanto, cuando le dice: ve y forma tu vida, le dice: vive Jehová que no te dejaré, a donde tú vayas yo iré, la tierra donde tú estés yo estaré, y al Dios que tú sirvas, a ese Dios le serviré. Si hay veces que nosotros dejamos impregnado en otros algo que aún sin imaginarnos tú le estás dando a esa persona. Y Noemí le había mostrado a Ruth algo, que aquel Dios que estaba arraigado en su corazón era un Dios que tenía algo demasiado grande para ofrecer. Noemí le insiste: mira Ruth, es que tú no entiendes, yo voy a ir a regresar para atrás y allá no hay nada que tú conoces, no hay nadie que tú conoces y no hay nada que puedas tú hacer para regresarte. Los tuyos y lo tuyo está aquí, aquí quédate y yo me voy. Pero Ruth insiste y no se aparta de Noemí, de manera que Noemí se va de regreso a casa con Ruth a su lado. Y cuando van ellas dos ya solas, ambas han perdido todo lo que tenían. Cuando llegan a casa, a Belén,
Dice la Biblia en el verso 19 con el que nosotros comenzamos. Va llegando Ruth con Noemí, su suegra, a casa. Y el verso 19 dice: anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Llegaron a la tierra, a casa, de donde era Noemí. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, dice, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Habían escuchado lo que pasó allá en Moab. Habían escuchado la tragedia que sucedió con Noemí, con su esposo, con sus dos hijos. De manera que saben que viene ella quebrantada, con un corazón, con una pena, con un dolor. Y al entrar ahí, por eso es que la ciudad entera dice, vinieron y se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Sí, mira, la cara de Noemí estaba identificable. A pesar de los años que han transcurrido, sabían, esta es Noemí. Y mira, el nombre de Noemí identificaba algo importante. Noemí quería decir la bendecida. Noemí era la identidad que ella tenía, la bendecida. De manera que vienen y dicen, ¿no es esta Noemí, la bendecida? Y el verso 20 dice, y ella le respondía, no me llamen más Noemí, sino llámenme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Sabes qué les estaba diciendo? Mira, hay un quebrantamiento y un dolor y una tragedia tan grande en mi corazón que ya no quiero escuchar que me llamen a mí la bendecida. No me identifiquen como la bendecida, como Noemí. Llámenme Mara. Mara quiere decir amargada. Sonote aquí esto. Todos la conocen como la bendecida y la identifican como tal, la bendecida. Pero debido a la circunstancia y lo que ha experimentado y lo que la vida le ha dado, ahora dicen, llámenme Mara, la amargada. Y ahora no soy la bendecida, ahora soy la amargada. Y a mí el amargo y el dolor y la tragedia es lo que me identifica debido a lo que ha acontecido conmigo. Si es algo tremendo cuando nosotros mismos venimos a decirle a los demás, mira, no me llames a mí bendecido, más bien el maldecido, porque mira nada más lo que el Todopoderoso hizo conmigo. Y eso es lo que estaba ya diciéndoles al pueblo entero. Y ese es un estado que podemos nosotros ver con el que llega para atrás a la ciudad. Y no solamente eso, les dice en el verso 21, yo me fui llena. Sí, cuando yo estaba aquí lo tenía todo, tenía mi marido, tenía mis dos hijos, yo me fui bendecida, yo me fui llena, yo me fui con todo. Pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Si hay un dolor tan grande, Noemí, hermano, que puedes tú notar dentro de las palabras que ella refleja que hay algo tremendo en el corazón de Noemí. Hay veces que muchos de nosotros nos encontramos en una situación similar. Debido a las circunstancias, venimos y dejamos nosotros que sean esas circunstancias entonces las que vengan a identificarnos a nosotros con eso. Hay veces que mira que viene alguien y te saluda y Dios te bendiga, mira, ni me saludes ahora. Yo sé que aquí no pasa ninguno de esos, pero por ahí me he encontrado con algunos. Porque las circunstancias, hay veces que vienen y controlan lo que nosotros somos. Y aquí con Noemí, era tan grande la adversidad que estaba experimentando en su interior, que ahora mira, ella quería que todo el mundo la identificara como la amargada. O sea, no solamente traía la cara de amargada, traía el corazón amargado. Quizás ahorita te estés tú preguntando, bueno, ¿qué no era el título este? Entendiendo el propósito de Dios.
Para allá voy, dame un minutito. Porque yo lo que quiero que tú notes y veas es lo que pasa en la vida de Noemí. Viene a tener un reflejo muy similar a lo que pasa en la vida de muchos de nosotros. Porque, hermano, jamás nosotros tenemos la habilidad de venir a planear estos momentos adversos o de planear estas tragedias que la vida nos trae. Hay cosas que tú nunca te imaginaste que ibas a experimentar y de pronto ya no es con el vecino, ya es con nosotros en casa que estamos experimentando eso. Esta tragedia ya no fue de alguien más, es ahora la mía y la estoy viviendo en carne propia. Y déjame decirte, el dolor se siente diferente cuando es con alguien más que cuando es conmigo. Y ahora Noemí lo que está es viniendo a experimentar en carne propia lo que era esa pérdida y esa tragedia. Ella se fue con las manos en alto, llena de bendición, y su nombre y su identidad era tal. Pero ahora que regresa, que lo ha perdido todo, regresa como la amargada. No me llamen Noemí, no me identifiquen como la bendecida, llámenme a mí la amargada. Si hay veces que uno ve personas por ahí medias tristes y uno no sabe lo que hay por dentro en realidad. Nosotros venimos aquí, hay veces que el hermano, la hermana ni siquiera me saludó y venimos nosotros empezando a pensar mal o a criticar sin saber en realidad lo que hay por dentro y por lo que ha pasado. Mira, pero esta tarde lo que yo quiero venir a decirte es lo siguiente. A pesar de que Noemí llegó ahí sintiéndose totalmente destrozada y derrotada por dentro, no sabía Noemí que dentro de todo lo que había sucedido en su vida había un propósito divino que estaba todavía por realizarse en ella y en lo que le quedaba. Porque Dios, hermano, nunca viene, hoy me viene a olvidarse de los suyos. Dios no viene nunca a voltear la espalda a los que son de Él. Y Noemí era una de aquellas hijas que Dios tenía reservada para venir a realizar un propósito grande que Noemí en ese momento todavía no podía ver. Y a pesar de la tragedia y de lo que había acontecido, esas circunstancias que ella estaba experimentando no venían a dictar el destino que Dios tenía para ella, porque nunca las circunstancias son las que vienen a determinar tu mañana o tu destino final. Siempre es Dios el que determina tu mañana y tu destino final, hermano, hermana. No podemos, por lo tanto, nosotros venir a detenernos en el momento de lo que está pasando ahora. No podemos nosotros venir a aceptar el hoy como la cosa final del propósito que Él tiene para mí. Sí, mira, yo no quiero minimizar el dolor, la pérdida y la tragedia para una madre y para una esposa. Noemí lo experimentó y definitivamente que había justificación para sentirse como se sentía. Pero no puede quedarse en ese estado para siempre. Y más importante, no puede Noemí quedarse con ese dolor en su interior sin saber que hay un propósito de Dios todavía por cumplirse y realizarse en ella, porque Dios es el que tiene la última palabra en lo que acontece en nuestras vidas, hermano. Y esta tarde yo estoy aquí para venir a decirte, es importante que entendamos el propósito de Dios en nuestras vidas. Porque si yo no entiendo que hay un propósito divino para mí, entonces lo pierdo todo. Entonces me dejo llevar por mis circunstancias. Entonces allí en medio de mi pérdida y de mi tragedia, no solamente es aquello que perdí, sino lo voy a perder todo dentro de mí también con aquello que perdí alrededor de mí. Es por eso es importante que entendamos el propósito de Dios en nuestras vidas. Porque si tú te das cuenta